iniciar va a ser una serie como de 3 semanas aproximadamente, pero va a estar interesante. Y al inicio de la serie vamos a hablar un poquito sobre, bueno, ahorita en esta mañana voy a presentar 2 ideas y vamos a ver cómo interactúan estas 2 ideas. Pero antes de iniciar quisiera contarles una historia, y la historia es sobre perspectivas. Hubo un tiempo que se puso muy de moda una palabra que se llama paradigmas, ¿verdad? Los paradigmas. Hay un escritor que se llama Stephen Covey. Stephen Covey, hace años atrás escribió un libro que se llama 7 hábitos de personas altamente efectivas, y en este libro él da un ejemplo hablando sobre la situación de los paradigmas. ¿Qué son los paradigmas? Los paradigmas son la forma en que tú ves al mundo, ¿no? El lente a través del cual ves al mundo, porque el mundo te trae información, te trae situaciones, te trae cosas que suceden, y tú todas esas las interpretas con algún lente, con alguna forma, ¿no? Y hay muchas cosas que influyen en cómo se compone tu paradigma o cómo es que tú interpretas lo que te llega. Pero él cuenta esta historia y se me hizo muy interesante y muy relevante, ¿no? La historia va así más o menos. Dice que está un señor que se sube al metro o a un autobús, como lo quieran visualizar. Y está, una señora se sienta, ella se sube, se sienta y está sentada ahí en el metro. Y está, cuando se sube un señor con 2 niñitos, ¿verdad? 2 pequeños. Y llegan y se sientan cerca de donde ella está. Y los niños empiezan a correr para arriba y para abajo, a brincar, a hacer un escándalo, un ruido. Empiezan a hacer ruido y la señora dice, caray, pues qué onda, ¿no? Necesita cuidar a sus hijos. Y el señor ido como que si no están haciendo nada, ¿no? Entonces la señora, conforme va pasando el tiempo, se va enojando más y más y más y más y más, hasta que ya de plano no aguanta y explota, ¿no? Y agarra, oiga señor, a ver, o me pone en paz a sus hijos o qué onda, ¿no? Porque aquí están haciendo un despapalle para arriba y para abajo, ¿no? Y ella está enojadísima, ¿no? Porque desde su perspectiva, qué falta de respeto de este señor y falta de respeto de los niños, y tiene ya todo construido de lo que está sucediendo y cómo le está afectando a ella esta situación. Y entonces cuando ella le reclama al señor, el señor voltea y le dice, como que despierta, y le dice, ay señora, perdóneme, disculpe, no me había dado cuenta. Venimos del hospital, acaba de fallecer su mamá y yo no sé qué hacer. ¿Verdad? La señora inmediatamente le pone los frenos, ¿verdad? Le da para atrás, cambia su paradigma completamente. Le dice, no, señor, discúlpeme, no se preocupe, dígame cómo le ayudo. A ver, tráigamelos, ¿verdad? Cambio completo, no cambió físicamente, no cambió nada. Físicamente son los mismos chiquillos, el mismo señor, el mismo autobús, el mismo todo, la misma información. Sin embargo, su entendimiento de lo que estaba sucediendo cambió por completo y le cambió a ella de ir en una dirección completamente, la volteó a darle exactamente al otro lado, ¿no? Entonces, eso se llama cambio de paradigma. Entonces, hoy yo no pretendo cambiar ningún paradigma de nadie, no pretendemos hacer eso, pero sí queremos dar un poco de más información sobre este tema, y es un tema que ahorita se van a dar cuenta del que estamos hablando. Y voy a usar un ejemplo más, uno más gráfico, porque vemos personas más visuales que auditivas, ¿verdad? Y pues sí, nuestro tema esencialmente implica como 2 interpretaciones o perspectivas básicas que están polarizadas, por cierto. Y entonces voy a usar esta ilustración a continuación para iniciar nuestro tema. Y la siguiente imagen, si la ven, es una sombra ocasionada por una luz azul que está brillando hacia este lado, ¿no? Sobre un objeto.
en esta dirección. Y si yo les pido a ustedes, descríbeme qué objeto está recibiendo luz, ¿no? ¿Qué objeto está ocasionando esa sombra? Pues todos van a decir un círculo, ¿no? O un globo o un objeto redondo. Y la sombra causada, la sombra que estamos viendo, entonces, te hace a ti pensar, esto es un círculo, ¿no? En la siguiente imagen, si yo te digo, ok, ahora este mismo objeto tiene una luz que viene de este lado, amarilla, y este objeto causa esa sombra, es el mismo objeto. Y yo te digo, a ver, descríbeme cómo es el objeto. Entonces, pues me vas a decir, no, es un cuadrado, ¿verdad? Es un cubo, es algo así como un cubo. Y la pregunta aquí, la verdadera, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? Bueno, de hecho, quien describe al objeto como circular está diciendo verdad. Quien describe al objeto como cuadro o cuadrado o como cubo está diciendo verdad porque tiene esas cualidades, el objeto. Pero en la siguiente imagen vemos el objeto, exactamente cuál es. No es un cilindro, ¿verdad? Es un cilindro que si tú lo iluminas de este lado, pues te causa una sombra redonda. Y si lo iluminas de este lado, te causa una sombra cuadrada. Ahora, ¿está equivocada la sombra circular? No. ¿Está equivocado el cuadrado? No. Lo que pasa es que no es toda la información, hay más información, ¿no? Y a veces nuestras perspectivas sobre algunas creencias, formas que nos crearon, hablando de la fe, etcétera, etcétera, están muy enfocadas en un punto de vista y una perspectiva. Y por lo general, realmente, no sé si a ustedes les ha tocado, pero yo, ya gracias a Dios ya no, pero yo crecí en un mundo donde si un redondo se topaba con un cuadrado, Dios mío, agárrense porque ahí vienen los bibliazos, ¿no? Y empezaba, ¿no? Y la Biblia esto, y la Biblia lo otro, no, pero dice esto, no, pero dice lo otro. Y era una situación donde simplemente ambos, por lo general, están describiendo bíblicamente, correctamente, verdaderamente, algo que está incompleto en la persona que tiene la perspectiva del cuadro y incompleto en la persona que tiene la perspectiva del círculo. Pero hoy yo quisiera explorar una tercera perspectiva de este tema del que vamos a hablar. Y esta es la tercera perspectiva. Hay otro objeto que puede ocasionar una perspectiva completamente diferente y que también alcanza a exponer este tipo de perspectiva. Entonces, simplemente lo que estoy diciendo aquí, no estoy diciendo elimina una perspectiva, elimina la otra y nada más piensa en esta perspectiva. No estamos diciendo eso. Lo que yo estoy diciendo es, no, mira, vamos viendo el objeto total y vamos tratando de entender bien el objeto que está ocasionando estas perspectivas. Ahora, para hacer esto, sí va a requerir que muchos de nosotros suspendamos, no que cancelen, ¿verdad? No que desechemos, sino que suspendamos algunas de nuestras ideas preconcebidas, nuestras persuasiones personales, algunas de nuestras interpretaciones o tradiciones, más bien, tradiciones pasadas durante esta serie. Pero bueno, nuestro centro o nuestro enfoque de atención estas próximas semanas va a ser, y vamos a estar hablando, ¿cuál es el tema? El tema es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y vamos a estar hablando precisamente de esto, del Espíritu. Y para algunos de ustedes, las perspectivas, quiero hablar un poquito sobre estas perspectivas de las que yo estaba medio aludiendo hace rato, pero son principalmente dos perspectivas. Y una de las perspectivas es más carismática, adelante,
Se llama carismática, es un título medio oficial, ¿verdad? Que le dan carismático. Los carismáticos son lo que incluye a un grupo que se llama los pentecostales. Esta iglesia tiene una tradición pentecostal, ¿verdad? Apostólica pentecostal. Y están también el otro punto de vista que es más conservador, que por cierto, bueno, si tú estás visitándonos por primera vez y estás viendo esto, bienvenido. Estamos hablándole un poco a la familia, pero también estamos hablando contigo. Y de hecho, más adelante lo voy a volver a mencionar, pero si tú eres de una perspectiva o de otra, tal vez tengas un poco de dificultad en esta serie, pero aguántanos, por favor, aguántanos. Pero si tú nunca has tenido ninguna relación con ninguna fe y esta es tu primera introducción y a lo mejor a ti hasta te dan así como, épale, ¿espíritu qué? ¿De qué están hablando? ¿Verdad? Si eres de ese tipo de personas, para ti esto va a ser muy fácil. No va a ser realmente gran reto. Pero los conservadores consideran, las personas conservadoras consideran que los carismáticos pues, son un poquito raros, ¿no? Nos consideran a nosotros no nada más raros, un poquito supersticiosos, ¿verdad? Y luego nos consideran así como causantes de miedo, ¿no? Les damos miedo porque estamos siempre hiperespiritualizados, ¿no? En las cosas. Y los carismáticos, pues nosotros consideramos a los conservadores, o cuando digo nosotros estoy hablando de mi tradición, ¿verdad? Pasada, considerábamos a los conservadores como que pues no tienen vida, ¿verdad? Ellos no tienen vida, son un movimiento sin vida, es un movimiento que tampoco tiene fe. Y luego también teníamos el concepto de que era un movimiento que era sin poder, vivían un cristianismo sin poder, ¿no? Y la verdad es que en los extremos de cada lado, en los extremos, uno, de este lado el carismático, pues tiende a sobreespiritualizar las cosas, ¿no? Y el otro, subespiritualizar las cosas. Yo particularmente crecí, como les mencioné hace rato, en la categoría, en una fe, tradición de fe, que es categoría carismática, ¿no? Por arriba, donde Dios, la verdad, ojalá y no interpreten esto como falta de respeto porque no lo es, espero que no salga así, pero donde Dios se encontraba en un trance, literal, tenía que haber un trance con tembladera, ¿no? Física, y teníamos que hablar en lenguas también, y la verdad que no la vivíamos día a día en guerra espiritual, ¿no? Tratando de mover este mundo a través de lo espiritual. Y no estoy calificando nada de eso, nada más lo estoy describiendo. Otros que son más conservadores son de la categoría que a lo mejor es de menos espíritu, ¿verdad? Que se especializan en una fe mucho más relacional o racional, perdón, una fe más racional y definitivamente mucha solemnidad en la forma de ver el espíritu. Y algunos de ustedes, como mencioné hace rato, algunos de ustedes crecieron con ninguna de estas perspectivas y la verdad, gracias a Dios por esta serie, ¿verdad? Gracias a Dios durante esta serie más bien, gracias a Dios porque van ustedes no van a tener tantas dificultades como el resto de nosotros, pero aún ustedes ven el tema de espíritus un poco raro, pero esta serie va a ser más fácil para ustedes de seguro. Adelante. Que quede claro, no estoy sentado o parado aquí diciéndoles que soy el gran experto en el tema, aunque en los últimos años de mi vida yo creo que he aprendido mucho más de lo que aprendí durante 50 años de creyente y 50 años de ser hijo de pastor. De hecho, la verdad es que esto ha sido tan esclarecedor para mí, sobre todo para mi fe, el entender estos conceptos, la ha solidificado tanto mi fe, y se los dice una persona de quien su mamá y su papá entregaron su vida a Dios, toda su vida, y su mamá falleció de cáncer. Explíquense esa, ¿no? Alguien que entrega su vida a Dios
a guiar a las personas hacia Dios toda su vida, toda, literalmente toda su vida. Y sin embargo, muere de cáncer. Y sin embargo, yo aquí estoy con una fe más sólida que nunca. Y es porque he entendido estos conceptos de los que vamos a estar hablando durante esta serie. Y por eso para mí es tan importante compartirlos con ustedes. Hubo un momento donde yo me di cuenta que mi entendimiento del Espíritu estaba basado en los dones del Espíritu, en el concepto de los dones del Espíritu, pero y casi ese era mi único entendimiento. No lo decíamos así, no lo hablábamos así, mencionábamos todo lo demás, pero realmente nuestro énfasis y enfoque era en los dones del Espíritu, pero ni siquiera era en todos los dones del Espíritu, era en esencialmente 3 o 4 dones del Espíritu, que eran los importantes, ¿no? Don de sanidad, don de profecía, don de lenguas. Pero ¿qué pasa con los otros? Y escuchen el número, 24 dones mencionados en el Nuevo Testamento. ¿Dónde están esos? ¿Dónde estaban esos en mi vida? El don de administración, el don de hospitalidad. ¿Dónde estaba ese? ¿Dónde ha estado? Ahora, ni siquiera he mencionado, y ya no se diga qué es lo que pasa con los frutos del Espíritu, ¿verdad? Los frutos del Espíritu, amor, paz, y ahí va el bueno, dominio propio, ¿verdad? Dominio propio. Ahora, yo no estoy diciendo que eso era terrible, que eso era malo, que eso era feo, no lo estoy diciendo, para nada, por favor, no me malentiendan, espero comunicarlo bien y claro. Pero sí estoy diciendo que era incompleto, que estaba incompleto y que era al final del día insuficiente. ¿Insuficiente por qué? Porque generaba una fe frágil y una fe sobre todo voluble. El tener un punto de vista incompleto del Espíritu Santo y sus funciones en el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué tal? Quiero hacerles unas preguntas. ¿Qué tal a que nuestra forma mistificada o minimizada, dependiendo de qué lado del espectro vienes o eres, porque esto lo escucha mucha gente? Entonces yo no sé si tu forma minimizada o tu forma mistificada de ver al Espíritu Santo incompleta es la causa de que nosotros no seamos testigos de más pruebas de lo sobrenatural en nuestro mundo. No es cierto que cuando algo desafía las leyes médicas, las leyes lógicas, las científicas o las naturales, y todo lo que está a nuestro alrededor, o lo que está alrededor de este acto, este evento, indica que alguien no debería de haber sobrevivido, pero lo hizo. Adelante. ¿Qué no es esto algo que nos llama la atención? O cuando alguien exhibe a lo mejor una habilidad extraordinaria, que volteamos y decimos, eso no puede ser, es más que humano eso. ¿Cómo es posible que esta persona encuentre paz en medio de tanto caos? ¿Cómo es posible que tenga alegría en medio de tanto sufrimiento? Y estas experiencias y otras más, que son experiencias que nos llevan a hacer estas preguntas, ¿no? O definitivamente a hacer, oye, ¿cómo es que ocurrió esto? ¿Cómo es posible? ¿De dónde viene? O sea, ¿de dónde viene este tipo del interior de la persona? ¿Cómo es posible que actúe así? ¿Y qué hay detrás de todo esto? Si tú no eres creyente o tal vez eres escéptico, yo entiendo que seas escéptico, de seguro eres escéptico a la Biblia y definitivamente a la iglesia y de seguro a las explicaciones religiosas
que nosotros hemos dado a estos fenómenos, ¿verdad? Y te entiendo, la verdad, yo te entiendo que hagas esas preguntas y no te culpo, pero déjame decirte que las explicaciones que nos da la ciencia implican su propio grado de misterio, tienen su propio nivel de misterio, incluso requieren de un poco de su nivel de fe, un cierto nivel de fe. Entonces, ya entrando un poco más en el tema, Moisés tenía una respuesta para muchas de estas preguntas que nos hemos hecho o que estamos planteando en este día. Y él comienza a resumir el objetivo de la primera sección del libro de Génesis que él escribió. Entonces, pues vamos comenzando con el principio, vamos comenzando por donde él inició. Y para poner un poco de contextualización, Moisés le estaba escribiendo al pueblo de Israel, le estaba escribiendo al pueblo hebreo en ese tiempo, que había salido de la esclavitud, había alcanzado a ser rescatado de la esclavitud en Egipto y se encontraba en el desierto. Y empieza él a querer escribirle sobre su historia y su herencia. Y plasma él el libro de Génesis. Y entonces podemos agarrar a Génesis y lo podemos dividir en dos partes. En la primera parte habla Moisés sobre sus orígenes, los orígenes de este pueblo. Y luego, y eso es como capítulos 1 al 11. Y luego en la segunda parte Moisés habla del capítulos 12 al 50, él habla un poco sobre los antepasados del pueblo hebreo. Entonces vamos comenzando con el primer verso, y el primer verso dice así: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y la mayoría de los eruditos de la Biblia o estudiosos de las escrituras, la mayoría de ellos coinciden en que este se trata de un título o un resumen de lo que va a hablar Moisés. Y la historia realmente comienza en el versículo 2, donde es importante que hablemos un poquito de que no se trata del principio de los tiempos, sino solo del principio de nuestro mundo. Está hablando del principio de nuestro mundo. Y lo que Moisés quiere que sepamos o que sepa el pueblo hebreo y de paso nosotros es quién está detrás de todo esto, de todo esto. Y es como si él le dijera al pueblo hebreo, allá en aquellos tiempos, cuando Dios comenzó a crear todo lo que vemos, es como que si comenzara a decir eso, esta escritura. Y en la antigüedad, la gente solo conocía lo que podía ver, ¿verdad? Ellos no tenían toda la ciencia y el conocimiento que nosotros tenemos hoy en día, pero la gente solo conocía lo que podía ver. Y veían ellos el cielo, veían la tierra y veían el mar. De hecho, no tenemos ningún entendimiento de que conocían a la tierra como redonda en ese tiempo. Pero continúa en Génesis Moisés y dice: la tierra no tenía forma y estaba vacía. Las tinieblas cubrían el abismo. Y hay una expresión hebrea para sin forma, para esa palabra que está traducida como sin forma y vacío. Y es una palabra que se escribe así y es tohu vabohu, y se escribe de esta forma. Adelante. Tohu vabohu, perdón. Tohu vabohu, esa es la forma en que se pronuncia y es medio divertido decirlo, un poquito. Es más, ¿por qué no la decimos? A ver, acompáñenme a decir tohu vabohu. Una, dos, una vez más, la decimos juntos. Tohu vabohu, tohu vabohu, tohu vabohu. Hablan perfecto hebreo ustedes a partir de aquí, para que salgan y lo anuncien. Pero esta frase más o menos quiere decir, o es la que hemos más o menos traducido
como no tenía forma y estaba vacía. Pero realmente no captamos bien la traducción y no la entendemos bien. Hay un doctor que se llama Everett Fox, el doctor Everett Fox, que es un estudioso, un erudito, es judío y experto en la Biblia y la literatura hebrea. Él escribió un libro que se llama Los 5 libros de Moisés en este libro, adelante, en este libro, él intenta, lo que está buscando es captar los ritmos, la forma, los juegos de la palabra, cómo usan las palabras, las aliteraciones, la poesía que está contenida dentro de los escritos hebreos y luego trata de captar la integridad del texto hebreo. Y el doctor Fox dice que esta frase tiene una mejor traducción y que sería, en lugar de decir sin forma y vacío o que no tenía forma y estaba vacía, que era más bien como, y la mejor traducción al español es que era salvaje y baldío, ¿verdad? Que era un lugar como selvático, como, o sea, pero como desierto, pero como salvaje, o sea, no había nada de control sobre lo que estaba ahí, ¿no? Cuando decimos selvático, estamos hablando no de plantas, sino de cosas sin control, ¿verdad? Como el crecimiento de plantas sin control, bueno, pues eran cosas sin control. Y adelante. Y de lo que él nos dice definitivamente es que Tohu Vabohu era un gran vacío al final del día, era un espacio con un gran vacío que cuando él usa esta palabra la une a una palabra más que se llama, adelante, que es la palabra abismo. Vamos a la que sigue, la palabra abismo. Y entonces era un abismo, un gran abismo vacío, y lo que Moisés esencialmente está describiendo es algo como esto. Antes de que Dios interviniera en el mundo, eran aguas profundas y oscuras, inhabitables. Y la imagen principal que Moisés describe es que el estado de la existencia era el caos, ¿verdad? Era el caos. Y el texto de Moisés lo que sugiere es que algo existía antes que Dios comenzara a crear el mundo. Esto difiere, obviamente, del pensamiento que de la nada o que de nada se creó algo, creando este mundo. Pero Génesis continúa diciendo lo siguiente, dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas, sobre la superficie de las aguas. Y la palabra hebrea utilizada aquí cuando habla del Espíritu es la palabra ruach, que la palabra ruach se escribe de esa forma en hebreo, ruach, pero su pronunciación pues sería algo más como esto, que es ruach, ¿verdad? Y los vamos a escribir de este lado, adelante, ruach, ¿verdad? Otra palabra hebrea, poquito a poquito, ¿qué serán? Unos 6 años más y vamos todos a hablar una buena cantidad de hebreo. Pero esta traducción de ruach por espíritu en Génesis 1 tiene otros significados, hay otros significados relevantes que tiene y puede significar también aliento, puede significar viento y conciencia. En Génesis 1 lo que Dios está haciendo es, Dios habla y crea la vida con su aliento. Algunos de ustedes están muy familiarizados con esa escritura y crea la vida con su aliento. Y Dios da Job nos da una explicación al respecto. Cuando Job dice que el Espíritu de Dios me ha hecho, dice Job, el aliento del Todopoderoso me da la vida. Así lo menciona Job. Y en Génesis 3,
los primeros humanos oyeron a Dios que caminaba al fresco del día. ¿Verdad? Ellos alcanzaron a escuchar a Dios caminando al fresco del día y cómo venía, como un viento o una brisa. El otro uso de la palabra ruach es cuando lo utiliza como conciencia o mente, y la conciencia o el deseo o también como el asiento de las emociones del hombre, ¿no? Cuando el primer hombre y la primera mujer se dieron cuenta de que estaban desnudos y se escondieron de Dios, fue su ruaj interno, su ruaj interior, el que les informó de que tenían que hacer algo o de que hicieran algo. Y otro punto que hay que hacer es que todos poseen una energía animadora. Animadora no de tú puedes, no, animadora de causar movimiento, ¿verdad? De animar. Y todos hemos visto, por ejemplo, al viento, que el viento, que es invisible, ¿verdad? Esencialmente puede aprovecharse y puede apalancarse para mover cosas, ¿no? El viento puede mover un barco, puede mover un molino de viento, puede mover muchas cosas, ¿no? Y entonces el aliento expresado en palabras es poderoso, ¿verdad? Palabras pueden construir, pueden destruir, pueden iniciar guerras, ¿verdad? Nuestras palabras. Nuestra conciencia y nuestros pensamientos influyen en cómo nos comportamos, influyen en cómo nos movemos. Entonces, la ruach, ante todo, es algo que es una energía que nos mueve. Y no se espanten de la palabra energía, pero es algo que nos mueve. Es una energía animadora, es invisible. Entonces, el ruach de Dios está extendiéndose sobre el oscuro caos que existía en el mundo. Y Moisés nos prepara la escena para luego escribir lo siguiente. Y dice, y dijo Dios que haya luz. Y dijo Dios que haya luz. ¿Y qué creen que sucedió? Sucede algo increíble. Y la luz llegó a existir en esta versión, ¿verdad? En otras versiones, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, ¿verdad? Son otras versiones, pero en esta versión es así. Entonces Dios, que es espíritu, comienza a crear, dando vida a las cosas. Y es su energía animadora, invisible, la que está actuando. Y Él comienza, ¿qué hace? Comienza creando el día y la noche. Y continúa creando la tierra, los cielos y el mar, ¿verdad? Y después de eso continúa y crea árboles, frutas y semillas. Y cada vez que está construyendo o creando, cada vez construye algo más complejo y más avanzado. Entonces continúa y crea los peces, pájaros, animales, hasta que llega el momento donde crea, hace una obra más compleja y más avanzada y hacia el hombre. Y al final, adelante, hace al ser más complejo y más avanzado, no lo digo yo, lo está diciendo la Escritura, y hace a la mujer, ¿verdad? Y entonces, ¿qué está haciendo el ruaj aquí? ¿Qué está haciendo? ¿O qué está haciendo el Espíritu de Dios? Que está convirtiendo el caos en orden a través
de su energía creadora invisible. Y este es el relato que nos está dando Moisés. Moisés nos está hablando de que Dios, a través de su Ruaj, creó el orden a partir del caos. Ahora, aquí va para algunos de ustedes que a lo mejor están diciendo, espérate, ¿y la ciencia qué onda? ¿Y la física qué onda? Mucha gente cree que la ciencia, que las cosas sagradas y que la ciencia están reñidas y peleadas. Yo definitivamente no creo eso. Yo creo que son increíblemente compatibles y necesarias las dos. Yo veo más continuidad que dificultad entre ellas. Entonces vamos hablando un poquito sobre la teoría dominante ahorita de la creación del origen del universo, que procede de la cosmología y procede de la astrofísica. Estas son ciencias, ¿verdad? No es astrología, es cosmología, ¿verdad? Y nos dice que el mundo comenzó en una bola de energía pequeña y era una colección infinita, densa de energía que le llaman la singularidad, ¿verdad? Y vamos a decir que este punto lo representa. Entonces, hubo un cambio, y eso es lo que dice la ciencia hasta el momento, hubo un cambio aleatorio en esta bolita de energía, y ese cambio, y discúlpenme todos los maestros de física, pero hubo un cambio aleatorio, que es algo que se le llama la fluctuación cuántica, una fluctuación cuántica que desencadenó una explosión rápida, una explosión enorme y en medio de un calor intenso de lo que se llama la singularidad. Y nosotros conocemos esta teoría, bueno, a lo mejor algunos de ustedes no la conocen, pero créanme que sus hijos y sus hijas lo tienen muy claro, es la teoría del Big Bang. Y esta teoría dice que tras la expansión inicial de ese puntito de energía, el universo se comenzó a enfriar, dejando atrás unas partículas que son partículas subatómicas. Y estas se empezaron a formar y empezaron a juntarse una tras otra, y finalmente terminaron siendo planetas y estrellas. Y más o menos va así. Primero existieron las partículas subatómicas, luego empezaron a juntarse, estas partículas se unieron unas con otras, generando partículas más grandes y más grandes, hasta que lograban generar planetas y planetoides y estrellas y grupos de materia, y comenzaron a surgir las estrellas y los planetas. Y es entonces en esos tiempos que se forma nuestro Sol y se forma nuestra Tierra, ¿verdad? Unos 9.500 millones de años después del Big Bang aproximadamente tenemos la Tierra. Ahora, no hay mucha explicación de cómo sucedió esto. En la física esto se llama inflación, el proceso, la forma en que sucedió, le llaman inflación. Pero hay unos hechos asombrosos que les quiero compartir a los que nos acompañan en línea y a los que están aquí también el día de hoy. Pero hay algunos hechos científicos asombrosos y verificables que quiero compartirles. ¿Sabían ustedes que la Tierra obtiene aproximadamente 99% de su energía por parte del Sol? Más o menos 99%. ¿Sabían ustedes que la Tierra está aproximadamente a 150 millones de kilómetros del Sol? Pero no está exactamente a 150. Tiene una banda en la que oscila en distancia del Sol, dependiendo de la época. Oscila entre 147.1 kilómetros, suponiendo que aquí está el Sol, 147.1 millones de kilómetros y 152.1 millones de kilómetros. Y lo asombroso es esto, es que inferior a 147 no puede existir vida. Superior a 152 no puede existir vida. No puede haber vida en la Tierra. Ahora, una cosa más. La Luna, la Tierra tiene
la luna tiene un efecto sobre el eje giratorio de la Tierra que lo inclina como a 23.5 grados exactos. Y esa inclinación tiene dos efectos importantes. Les voy a mencionar uno de ellos que creo que es el más interesante. Ese efecto genera el efecto de giración, de girar de la Tierra. Y si la Tierra no girara, si estuviera fija, el Sol siempre le pegaría a un lado y nunca le pegaría al otro. Y ustedes saben qué pasaría, ¿no? Si el Sol siempre está de un lado estaría tatemado, no habría vida, y del otro lado estaría congelado, no habría vida, ¿verdad? El frío. Entonces, ¿qué es lo que dice todo esto? ¿Qué te dice a ti todo esto? Esto tiene la misma descripción que la que hizo Moisés. Esto simboliza la misma progresión del caos al orden. Pero ¿cómo es que ocurrió esto? ¿Cómo sucedió? ¿Qué hay detrás o debajo que sustenta la vida? ¿Qué hay? Fue hasta 1904 que un físico cuántico que se llama J.J. Thomson, él por primera vez toma el átomo y lo divide. Hasta ese día, hasta ese momento, todos pensaban que el átomo era la parte más pequeña, la partícula más pequeña de este universo. Entonces, él logra dividir el átomo. Y un átomo, si ustedes agarran una pelota de béisbol y la comparan con el tamaño de la Tierra, un átomo sería el equivalente si lo compararan con una pelota de béisbol. El átomo está pequeñísimo. Pero en ese tiempo los científicos descubren quarks, que son partículas del átomo desbaratadas, subatómicas, ¿verdad? Pero más tarde dividieron un quark y continuaron dividiendo y dividiendo y dividiendo hasta que llegaron a los 100 niveles de partículas subatómicas. Y todo esto mientras están ellos buscando de dónde viene la vida y cómo la conseguimos. Los quarks, que aquí es donde está la vida, ¿verdad? Pero los quarks son realmente raros, son una cosa bien rara. Estas partículas, los científicos han visto a los quarks que desaparece de aquí y aparece acá. Y no hay viaje de un lado a otro. También han visto que el mismo quark puede estar aquí y acá al mismo tiempo. No son dos quarks diferentes, es el mismo quark en múltiples lugares al mismo tiempo. Entonces, en 1987 hubo un físico cuántico que de plano se sentó y hizo esta declaración que es importante para lo que estamos diciendo. Él dice: el universo deriva de una energía creativa con personalidades únicas que es incontenible. Esto suena idéntico casi al espíritu de Dios que describe Moisés en el Génesis. Ahora, ok, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? Ok, todo lo que acabamos de decir y todo lo que acabamos de hablar comienza a decirnos Moisés en esta escritura. Dice: luego dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y en el capítulo 2 dice esto, dice: y Dios, el Señor, formó al ser humano del polvo del suelo. Entonces sopló en su nariz aliento de vida y el hombre se convirtió en un ser viviente. Todo en el relato de la creación encaja en una de estas dos categorías. Todo lo que Dios hizo o era material o era inmaterial. Día y noche, inmaterial. Material, árboles, ¿verdad? Todo es físico o no físico, excepto tú, excepto la humanidad,
excepto nosotros somos físicos y somos espirituales. Dios creó una forma física, pero no tenía vida todavía. Cuando nos hizo a nosotros o cuando hizo al primer hombre. Y entonces Dios le sopla aliento de vida y Adán se convierte en un ser vivo en ese momento. Y toda la creación ahora es un reflejo de Dios. Toda la creación es reflejo de Dios, pero solo la humanidad, solo tú y yo, solo la humanidad posee la esencia o el ruaj de Dios. Ahora, un punto importantísimo: Dios no posee espíritu, su esencia es espíritu. Y el espíritu es fundamental en nuestra relación con Dios. Él nos dio esa parte. Esta parte, el Espíritu de Dios, no es solo una tercera parte de la persona de Dios. Es fundamental el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, es fundamental para que nosotros conozcamos a Dios y nos relacionemos con Él. Y mira por qué. Porque tú eres principal y primordialmente un espíritu, no un cuerpo. El cuerpo no es lo principal. Tu espíritu es lo principal. Tú fuiste creado a la imagen y a la semejanza de Dios. La espiritualidad no es algo religioso. La espiritualidad, en efecto, es algo humano, porque fuiste creado así. Incluso nuestra relación humana física es espiritual. Nuestros pensamientos, sentimientos, deseos, decisiones son las que impulsan lo que hace este cuerpo, impulsan nuestras acciones, impulsan nuestro comportamiento. ¿Y por qué? Porque tú tienes una energía animadora invisible que mueve a este cuerpo. Y está en tu interior, impulsa lo que tú haces, impulsa dónde vas, impulsa cómo actúas en ciertas circunstancias. Y justo esto es lo que nos separa a nosotros de todos los demás seres vivos, movidos, que se mueven por el instinto esencialmente. Pero nuestro espíritu lo que hace es que crea en nosotros una capacidad única para que nos podamos relacionar con Dios y entre nosotros. Y mira, entonces, ¿qué es el ruaj y para qué sirve el ruaj? Mira, el ruaj, la energía animadora invisible, el aliento de Dios en ti tiene el poder para crear adelante vida en el espíritu. Dios nos da su espíritu y nos infunde nueva vida. Su aliento nos empodera. Su aliento, cuando somos llenos del espíritu, Él nos empodera. Y la semana que entra vamos a ver y vamos a hablar de cómo podemos estar llenos del Espíritu de Dios. Pero también vamos a ver cómo nos guía y nos guía a través de la conciencia. Adelante. Y para que caminemos por el Espíritu de Dios puede guiarnos por la vida. Pero su espíritu o su ruaj representa su presencia real, su presencia viva en este mundo, en el mundo actual. Cuando Jesús está por irse,
de esta tierra, Él voltea con sus seguidores y les dice a ellos: ¿sabes qué? Es mejor que yo me vaya de la tierra, porque la esencia de Dios, su ruaj, vendrá y morará en ustedes. Yo no sé si sepan, pero en las 13 cartas del Nuevo Testamento que escribió, o que se le atribuyen todas al apóstol Pablo, él menciona el Espíritu Santo 150 veces. Y en las palabras de Pablo él dice: porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Adelante. Es en el final de la creación, y en contraste con el inicio, con la primera línea, con la primera frase de la canción, de la creación, cuando todo era caos, que Dios se detiene, voltea y ve a la creación y dice: todo bueno. Lo llama todo bueno. Y la mayoría de nosotros sabemos qué fue lo que sucedió después, ¿verdad? Después de eso, los primeros humanos, a los que Dios había declarado bueno, los primeros humanos caen en la tentación de no confiar en Dios, sino de querer ser su propio Dios, ¿verdad? Quiero ser como Dios, yo quiero ser Dios. Y al hacerlo, ellos, ¿qué hacen? Vuelven a abrir la puerta al caos. ¿Quién se identifica con esto de lo que estamos diciendo, no? Porque esto es lo que hacemos, ¿no? Esto es lo que hacemos cuando decido que yo voy a gobernar mi vida, cuando yo decido que yo voy a hacer. Yo invito al caos a entrar en mi vida. Efesios 5, y este es un gran ejemplo. En Efesios 5, esencialmente lo que dice es que vivas con tu mujer con conocimiento, en conocimiento. ¿Y qué quiere decir eso? Conócela, conoce sus necesidades, conoce sus dolencias, conoce sus deseos. Presta atención. Y cuando no lo hago, ¿qué pasa? Invito al caos a nuestra relación. ¿Pero qué crees? El ruaj de Dios está rondando, está sobre las aguas de tu caos y tiene la capacidad de infundir y soplar nueva vida y darte a ti poder para resistir, darte a ti poder para crecer, darte a ti poder y una forma de ser guiado o de ser guiada hacia lo que es bueno y entender cómo vivir esta vida. Yo te quisiera invitar, si tú eres persona de fe, eres creyente, yo te quiero invitar a que entiendas lo amplio, todo el concepto del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, y todo lo que puede hacer en tu vida y el cambio que puede efectuar. Y si tú eres visita o ya tienes rato y no te consideras persona de fe, yo te quiero decir que hay una fuerza, una energía animadora invisible que puede darle forma a tu caos. Otra vez, la buena noticia es
que Dios está cerca, el Ruach está cerca. No importa el caos. Es más, si hay caos, ahí está cerca Dios. Independiente de tu tohu, babohu, Dios sale a tu encuentro, está dispuesto a salir a nuestro encuentro y darnos nueva vida. Nos da Él la capacidad para vivir más allá, para vivir arriba de lo que nosotros creíamos que éramos capaces, lo que nosotros podíamos enfrentar solos en nuestra propia fuerza, generando nuestro propio caos. Y nos guía, tiene el poder de guiarnos a mejores formas de vivir, a mejores formas de relacionarnos. Y este es el Dios invisible, el que ahí está, pero nosotros muchas veces no lo tomamos en cuenta. Es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, y nosotros lo enfrascamos en 2 o 3 dones, cuando es mucho más. Eso es muy importante, pero Dios es mucho más. El Espíritu Santo es mucho más. El Espíritu Santo puede darle forma a tu caos. Forma a tu caos. Yo te quiero invitar a que lo entiendas, a que lo entendamos. Y vamos a hacerlo en esta serie. No todo, pero vamos a entender un poquito más. Padre, gracias por lo que nos has dicho y nos has mostrado el día de hoy. Yo te quiero pedir, Padre, que fortalezcas la fe de quienes están aquí y quienes escuchan esto. Si hay alguien que tiene una duda o que ha estado, o a lo mejor que ha estado haciendo estas preguntas durante mucho tiempo, Padre, ábreles camino y dales valor, coraje para que ellos puedan dar pasos hacia ti y que tú les muestres lo dispuesto que estás para correr hacia ellos. Y Padre, si aquí hay alguien que ha creído en ti por mucho tiempo, pero que está enfrentando caos en su vida, Padre, que tu Espíritu se presente, que haga presencia. Ábreles los ojos, ábreles el entendimiento, abre sus corazones y que se enteren del poder de tu Espíritu Santo para crear y dar forma al caos en sus vidas. Y dales la forma de clamar a ti, tú que estás esperando y que es tu especialidad, dar forma al caos. Gracias por ser quien eres. Guíanos a toda verdad y a toda justicia. Te daremos gloria, te la damos hoy. Gracias.